Hay personas que piensan que el pensamiento positivo es igual a tener fe. En cambio, otras consideran que no. ¿Qué dice la Biblia sobre el pensamiento positivo? Si te inquieta este tema, mantente ahí porque el pastor Sergio Rubio, teólogo y escritor, nos hablará sobre esto en breves instantes. Esto es Vivir por Fe. Yo soy Magdalena Taveras y te doy la bienvenida. Pastor Sergio Rubio, aquí estamos en una entrega más de Vivir por Fe. Bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. También agradecemos a todas las personas que escuchan este segmento y les saludamos a esta hora. Pastor, en este tiempo es muy común escuchar hablar sobre el pensamiento positivo. ¿Tener fe es igual a pensar de manera positiva? Hay muchas personas que creen esto, que tener un pensamiento positivo es igual a tener una fe genuina, y ciertamente eso no es verdad. ¿Por qué razón no es verdad? Porque hay muchas personas que tienen un pensamiento positivo y que ellos creen que pueden lograr algo, pero esto no puede equipararse a tener una fe genuina como lo dice la Biblia. Porque una fe genuina sí produce pensamientos positivos, pero el pensamiento positivo no necesariamente produce fe genuina, porque son dos cosas totalmente distintas. Muchas personas que no tienen fe genuina, entonces pueden ser positivos, tener pensamientos positivos en alguna área de la vida o alguna cosa de la vida, pero eso no quiere decir que tienen fe genuina al estilo que está enseñando la Biblia. Ahora que usted menciona fe genuina, pastor, yo me pregunto si mi fe será genuina. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? La máxima prueba de que la fe de nosotros es genuina es cuando estamos dispuestos a morir por aquello que creemos. Por ejemplo, hay muchas personas que ya han pasado como mártires. Uno de ellos se llamó Juan Hus y otro también se llamó Jerónimo, que eran personas que participaron en la Reforma Protestante. Y esos hombres trabajaron muy fuertemente en una ciudad llamada Bohemia, en lo que es hoy la República Checa. Ellos creyeron en la palabra de Dios y afinaron su vida de acuerdo a esa confianza, confiaron plenamente. Cuando usted veía a Juan Hus predicando, eso era un asunto extraordinario, llamando a las personas a poner toda su confianza en Cristo Jesús y que Cristo es el que perdona el pecado. Él le decía, cuando ustedes se arrodillan a pedir perdón y le han pedido perdón, que Cristo ponga su sangre derramada en la cruz del Calvario a su favor, levántense creyendo que están perdonados y estarán perdonados. Qué o sea, bonito. que era un predicador sumamente fuerte. Pero entonces eso molestó a la iglesia de ese tiempo y entonces lo agarraron preso y le pidieron que se retracte de las enseñanzas que él estaba impartiendo a la iglesia. ¿Y por qué ellos querían que se retractara? Porque la iglesia estaba enseñando en ese tiempo y todavía enseña que la salvación viene por las obras. ¿Y esto le afectaba? ¿En qué esto le afectaba a la iglesia? Claro que sí, porque inmediatamente que una persona cree que tiene méritos para recibir la salvación, entonces pone a un lado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O si mezcla también, porque hay muchos que mezclan las cosas. Muchas personas piensan que su salvación está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario más las obras que ellos hacen. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó de una manera total la salvación, el precio, el costo de la salvación de todo ser humano que quiere ser salvo. Y entonces ahora, cuando la persona cree en Cristo Jesús, inmediatamente se hace activa esa salvación que Cristo Jesús proveyó para ellos. Pero cuando nosotros entonces creemos que podemos hacer algo, que podemos tener algunos méritos, que tenemos que hacer obras para alcanzar esa salvación, entonces vamos por otro camino. Eso es un engaño de Satanás. Entonces Juan Hus estaba predicando que en los méritos de Cristo Jesús, única y exclusivamente, era que estaba el perdón de los pecados y la salvación de cualquier ser humano. Entonces la iglesia se molestó fuertemente y lo agarraron preso. ¿Y cómo concluyó la vida de Juan Hus entonces? Bueno, como él no se quiso retractar, entonces lo llevaron a la hoguera.
Y entonces lo quemaron allí en la hoguera, y cuando lo amarraron le dijeron las últimas palabras, que si se retractaba, porque solamente tenía que decir que él iba a modificar su predicación y su creencia. Inmediatamente lo soltaban y todo quedaba igual. Pero hacer eso entonces era claudicar, apartarse de la fe y coger el camino de la perdición. Y entonces él allí le predicó un sermón extraordinario, y cuando vieron que su decisión era irreversible, entonces el verdugo simplemente prendió la antorcha de la leña que estaba abajo, y entonces el fuego comenzó a quemarlo. Y un asunto importante, que cuando el fuego lo arropó, la historia dice que él comenzó a cantar ese coro, ese himno que dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces en medio de las llamas la voz se escuchaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso hizo un impacto muy poderoso en las mentes de los verdugos. Ya me imagino yo. Y entonces ahí está la máxima prueba de la fe, cuando nosotros estamos dispuestos a ofrendar nuestras propias vidas por lo que hemos creído. Pero a lo mejor esto desanime a algunos de nuestros amigos, porque llegar a ese nivel de sacrificio no es fácil, pastor. Hay muchas personas que no seguirían nunca adelante con esto, porque incluso Satanás le dijo a Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Y entonces las personas que no han creído en Dios, cuando ven que su vida se ve amenazada, la tendencia general es a ceder. Exacto, porque el ser humano es hecho con ese instinto de mantenerse de conservación, vivo, correcto. Exacto, de correcto. conservación. Pero es el mismo Espíritu Santo que prepara a la persona para que ofrende su vida por lo que ha creído. Oye. Es decir, que eso también es un don de Dios. Porque Jesucristo dijo muy claro: sin mí nada podéis hacer. Lo que quiere decir que si en algún momento nosotros tenemos que ser martirizados por la fe en Cristo Jesús, el mismo Espíritu Santo nos prepara para eso. Ajá, entonces Claro que sí. usted quiere decir que la fe genuina prepara a las personas aún para el martirio. Claro que sí, claro que sí. La fe genuina lo prepara incluso para el martirio, porque de otra forma no pudiera ser. Imagínese una persona que lo tienen amarrado en una estaca y la leña debajo, porque esa estaca la paran, y entonces le ponen una gran cantidad de leña debajo. Y para prender esa leña, y entonces que te queme el fuego ahí amarrado. Oye, eso es una O en prueba el fuerte circo para romano cualquiera. también, a las personas que tiraban para que los leones se los coman. Y entonces cuando a ti te están diciendo, mira, tú vas ahora para el foso de los leones para que te coman, pero tú tienes una oportunidad de cambiar, modificar lo que tú crees. Y Es tú una estás allí, tentación tú grande. estás allí con tu familia, con tus hijos pequeños, con tu esposa y tú mismo, y tú sabes que esos leones te van a devorar. Y entonces tú dices, no claudicamos de nuestra fe. Y entonces que te lleven a devorarte por leones. Eso es Dios que prepara a las personas Eso para es Dios, y pudiera incluso hasta un familiar, me imagino, tratar de cambiarlo a él de parecer. Claro que sí. Es decir, que la fe genuina en Cristo Jesús nos prepara incluso para el martirio. Por eso nosotros debemos depender de Dios y depositar toda nuestra confianza en Dios, de tal manera que, como dice la Biblia, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos puedan apartar del amor que es en Cristo Jesús. Al principio del programa usted hablaba sobre el pensamiento positivo. ¿Cuál es la base de este pensamiento positivo? Bueno, el pensamiento positivo está basado en que uno puede lograr todas las cosas. Y incluso los positivistas, las personas que dan esos trainings, que entrenan a las personas, le llaman coach ahora mismo, los coach de vida y esa cantidad de gente. Incluso hay un asunto que le llaman la ley de atracción, que han ido muy lejos con este tipo de cosas. Entonces la ley de atracción dice que todo lo que tú puedes concebir en tu mente lo puedes lograr, y eso es un engaño muy peligroso. Bueno. No todo lo que va a nuestra mente nosotros lo podemos lograr. Entonces el positivismo está basado en ese tipo de asunto, que ellos creen que todo lo que puede llegar a su mente lo pueden lograr. Y de hecho ellos enseñan que ponte las cosas en la mente y entonces que tú lo puedes lograr, y se han escrito innumerables libros, cantidades de libros se han escrito para ese asunto, para el pensamiento positivo. Incluso hay uno que le llaman piense y hágase rico, de tal manera Eso que también es de correcto, pensamiento positivo. de pensamiento positivo, pero que el pensamiento positivo es una cosa y la fe genuina es otra cosa totalmente distinta. Aunque la fe genuina entonces produce pensamiento positivo, pero no así pensamiento positivo produce fe genuina. Eso no se puede lograr. ¿Y qué tipo de pensamiento positivo
produce la fe? La fe produce pensamiento positivo en que las promesas de Dios se cumplen. Y usted sabe que hay promesas de Dios que han estado en el pasado y se han cumplido. Entonces, nosotros no debemos tener ningún temor al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios ha conducido a su pueblo en el pasado. Entonces, esa fe genuina se basa en las promesas de Dios, y entonces como Dios es fiel y verdadero, y sus promesas también son fieles y verdaderas, entonces la fe genuina nos produce el pensamiento positivo de que las promesas de Dios se van a cumplir, y que incluso que nosotros cuando morimos aquí en la tierra, la Biblia dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces la fe genuina produce todo ese tipo de pensamiento. ¿Podría usted, pastor, mencionar otra prueba para la fe genuina? Sí, otra prueba para la fe genuina es cuando vienen los problemas al creyente. Porque le vienen dificultades al creyente, le vienen problemas sumamente serios. Muchas veces la economía se derrumba. Muchas veces también la salud se derrumba, porque nosotros vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo de pecado, que Dios cuando diseñó este mundo, lo hizo no para que estas cosas que hoy nosotros tenemos estén presentes, pero al entrar el pecado, entonces ahora nosotros vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo de muchos problemas, y aún el creyente no escapa de esos problemas. Muchas personas dicen, oye, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué permitió que me llegara esto y no lo... No evitó. Exacto. No evitó que venga este problema. ¿Por qué Dios permitió que a Juan el Bautista le cortaran la cabeza en la cárcel? Exacto. Son preguntas que las personas se hacen. Y déjeme decirle que son preguntas que son hasta razonables para nosotros hacerlo. Pero ahora, cuando tenemos una fe genuina en Dios, entonces esa misma fe nos prepara para esperar la respuesta de Dios. Porque Dios se va a levantar en algún momento, que Él tiene planeado para levantarse, y entonces Dios va a contestar todas las preguntas que hoy nosotros tenemos y que no podemos contestar porque todavía no ha llegado el momento de que sean contestadas. Muchas personas, pastor, que hasta su fe se tambalea en esos momentos y es difícil realmente, es difícil mantener una fe firme cuando tú ves que las cosas no ocurren como tú esperas. O sea, tú piensas que Dios va a contestarte de una manera y Él contesta de una manera inversa a lo que tú pensabas. Sí, correcto. O sea, de hecho, hay muchas personas que su fe se le tambalea cuando vienen las dificultades, pero cuando se mantiene así como vino el caso de Job, que a Job se le llevó el enemigo todos los hijos, se le llevó todos los bienes, se le llevó la salud, y lo único que no se le pudo llevar fue la vida, porque Dios no permitió que se la lleve. Pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y con mis propios ojos yo le veré, y no otro le verá, sino yo mismo le veré. Es decir, que ahí en medio de la dificultad, en medio de la prueba severa que él estuvo pasando allí, él siguió con su confianza intacta en Dios. Y entonces el Señor recompensa, y así mismo como lo recompensó a él, después de pasar toda esa prueba, también va a recompensar a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, aunque vengan dificultades. ¿Y qué tipo de recompensa? Porque hay gente que quiere recompensa aquí en la tierra. Sí, y Dios da recompensa aquí en la tierra como hizo con Job, pero la mayor recompensa será la vida eterna, en la playa inmortal, donde nunca más nos veremos atacados por los problemas que hoy nosotros tenemos. Y de hecho, yo quiero agregar aquí, Magdalena, que ninguna persona puede pasar por esta tierra y llegar al reino de los cielos sin pasar dificultades. Oh, entonces eso es algo que no se puede evitar. Y el mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de Cristo, porque Cristo vino aquí a esta tierra, Cristo no pecó, la Biblia dice que no hubo engaño en su boca y nunca hizo maldad. Y ninguno de nosotros va a pasar por los sufrimientos que Cristo pasó. Es decir, que el horno para Cristo fue más caliente que para cualquiera de nosotros. Pero Dios, en su infinita misericordia, no dejará que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Pero ciertamente todo cristiano tiene que pasar por pruebas muy duras y posiblemente las pruebas más duras que nosotros tenemos que pasar aquí en esta tierra posiblemente están en el futuro. Y por eso debemos tener una fe depurada en Cristo Jesús, una confianza depurada a prueba de fuego para que nosotros podamos seguir confiando en Él y pasar por todas las pruebas. Pues esto que usted nos acaba de decir realmente es un alivio.
que Dios no permite una prueba más allá de la que podamos soportar. Correctamente. O sea que Dios conoce, como es nuestro creador, conoce hasta dónde el fuego puede ser calentado para nosotros. Y eso es parte de la fe que nosotros tengamos. Porque... Sí, y de su gran misericordia, sí. De su gran misericordia, que no dejará que nosotros seamos llevados a un límite que no podamos resistir. ¿Se da cuenta? Y por supuesto que cuando la fe no está firme, entonces en la batalla la persona incluso puede perder hasta la fe. La poca fe que tiene la puede perder. Bueno, pastor, de verdad que este tema ha sido bastante fuerte. Sí, claro. Difícil de asimilar para algunas personas. Sí, claro. No es tan fácil de asimilarlo. ¿Sí? Exacto, porque uno sabe cuán duro es un golpe cuando lo recibe. Que de hecho, cuando una persona está pasando por pruebas muy duras, incluso sus pensamientos se le modifican. Actúa incluso de una manera distinta a como actúa en términos normales. ¿Y puede Dios comprender ese momento cuando yo estoy así? Claro que sí. Que los pensamientos míos cambian. Claro que sí. Por eso es que Dios es el que sabe de una manera más concreta qué es lo que nos está sucediendo a nosotros. Es decir, que no hay nadie que nos pueda comprender a nosotros más que Dios. Y por eso es que nosotros cuando vemos una persona que está sufriendo, es posible que no digamos muchas palabras, sino que nos pongamos al lado de la persona. Y el hecho de estar al lado ya es un apoyo. Que no juzguemos a las personas cuando están pasando por dificultades. Es decir, cuando alguien está pasando por un problema, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al tratarlo. Al tratarlo, escuchar a la persona, dedicar tiempo para escucharlo. Y entonces, si es posible, no digamos muchas palabras. Y si lo que vamos a decir no edifica, entonces mejor quedar callado, porque Dios comprende a la persona cuando está pasando por una dificultad. Y como me dijo un hermano una vez, él me dijo lo siguiente: una cosa es leer sobre una crisis y otra cosa es estar en medio de la crisis. Y eso es cierto, porque claro, cuando usted está leyendo sobre una crisis es una cosa distinta, pero cuando usted está metido en el problema, en la crisis, entonces la cosa es distinta. Ahí es que se define, ahí es que usted descubre quién es usted y para lo que da. Correctamente, y dónde está anclada su fe. ¿Se da cuenta? Porque aunque la persona esté sufriendo, aunque esté triste, pero si mantiene su fe y está diciendo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que llegará el momento cuando esto va a pasar, y entonces estas cosas son temporales, y entonces uno tiene que mantener esa fe, esa confianza en Cristo Jesús, y ciertamente va a llegar un momento cuando todo esto va a pasar. Poderoso tema de hoy, pastor. En verdad, pido a Dios que cada día nos ayude a estar tan cerca de Él que cuando llegue ese momento en que tengamos que decidir por Él, sintamos su fuerza para poder lograrlo. Pues a ti que nos escuchas, te agradecemos por el favor de tu sintonía y te invitamos para la siguiente entrega de Vivir por Fe. Te hicieron compañía el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Dios te bendiga.